grafica lo que es la teoría de las ventanas rotas. Es una fábrica, muy bien, estamos grabando de nuevo. Es una teoría que parte de lo siguiente. Esta es una fábrica abandonada, ¿verdad? Ustedes vean que a medida que le van rompiendo las ventanas, cada vez se la destruye más. Ese es el concepto de la teoría de las ventanas rotas. Y parte de un estudio, de una suerte de investigación hecha por la Universidad de Stanford. Así como Yale se destaca en Derecho, o la Universidad de Cornell en Medicina, la Universidad de Stanford se destaca en Sociología. Y en la universidad, con la participación de estudiantes, van a llevar a cabo lo que se llama Broken Windows. ¿Qué van a hacer? Toman dos automóviles, Ford 0 kilómetro. Uno de esos autos lo ubican en la zona del Bronx de la ciudad de Nueva York, y el segundo automóvil, al mismo tiempo, lo ubican en Palo Alto, California. Ellos instalan cámaras ocultas, secretas, cámaras no de video, sino de esas que sacan una fotografía cada tantos minutos o cada tantas horas, apuntando hacia los automóviles. Para así tienen una secuencia de lo que va a ocurrir. Bueno, el auto que dejan abandonado, ese Ford 0 kilómetro, que dejan abandonado en el Bronx, al cabo de las primeras 48 horas alguien le rompe un vidrio, comienzan por sacarle el estéreo, luego las diferentes autopartes, y se las voy a hacer corta porque no tengo intención de aburrirlos con el tema. Al cabo de 10 días el automóvil ha sido totalmente canibalizado. No queda prácticamente más que la carrocería, hasta las puertas le han sacado, y solamente el bloque del motor. Todas las autopartes han sido sustraídas del vehículo. ¿Qué pasa con el auto de Palo Alto, California? Palo Alto, prácticamente un mes. eh, Puede ser que me esté equivocando en algún tiempo, pero no importa, los efectos de explicar de qué trata la teoría creo que sirve. Pasan varias semanas y el automóvil sigue intacto, estacionado, y lo único que tiene es la acumulación de polvo ambiental y de alguna lluvia que cayó. Nadie toca el auto en Palo Alto. Entonces estamos hablando de una zona del Bronx claramente marginal en la ciudad de Nueva York, y estamos hablando de una zona de gran poder adquisitivo desde el punto de vista socioeconómico. Alguien de la Universidad de Stanford va y le rompe un vidrio a ese automóvil. Y ahí se empieza a producir un fenómeno en la zona residencial cara de grandes propiedades muy costosas. Se va a producir el mismo fenómeno que en su intención, porque se graba, se borra, Bueno, entonces les decía, bueno, otra vez recording en progress. Les decía entonces que empieza a aparecer el mismo resultado. Y de ahí viene la teoría de las ventanas rotas, que si una casa tiene sus ventanas rotas, va a ser pasible de ser destruida, va a ser blanco de alguna manera de la acción pública, pero no me refiero a la acción pública del Estado, sino a la acción pública de la ciudadanía o de la sociedad, que va a procurar su destrucción. Y yo tomé como ejemplo esta fotografía que obtuve en Paraná, pero esta es de un chalet que está ubicado a una cuadra en Mar del Plata, a una cuadra de la calle Alem, una de las calles junto con la calle Güemes y San Martín más populosas de Mar del Plata, y solamente a una cuadra del Golf Club de Mar del Plata, una de las zonas conocido como el barrio de los Troncos, una de las zonas privilegiadas en cuanto al estatus socioeconómico de quienes allí habitan. Y vean lo que pasó con este chalet, que se da el fenómeno de las ventanas rotas. Un chalet que está abandonado, según me han dicho, por un problema de una sucesión, y
y que está tramitando una sucesión de carácter conflictivo, ni les cuento cuánto vale esa esquina, ¿no es cierto? A una cuadra del Golf Club y a una cuadra de Alem. Vean cómo fue blanco. ¿Mm? Y este fue en su momento el hotel más caro de Mar del Plata, más elegante de Mar del Plata, que era el Chateau Frontenac. Más caro que el Provincial, más caro que el Costa Galana, etc. Era muy exclusivo. Fíjense lo que pasó también con el Chateau Frontenac y cómo uno ve lo que es la teoría de las ventanas rotas. Muy bien, volvamos a Nueva York entonces. ¿Cómo se aplica la teoría de las ventanas rotas? Dice Giuliani, y lo instrumenta Safir, que hay que prestar atención a los delitos menores. Y entonces esto va a tener impacto sobre los delitos mayores. O sea, si nosotros prevenimos y reprimimos los delitos menores, o los delitos de menor cuantía, automáticamente esto va a generar efecto sobre los de mayor cuantía. Cuando me fui convocado para ser asesor de gabinete en el Ministerio de Seguridad, parte de esto se me hizo carne. Y yo propuse lo siguiente. Dije, dejémosles los grandes procedimientos de narcocriminalidad al personal policial que está especializado en eso. O sea, a la superintendencia de narcotráfico. Todos sabemos que una investigación de narcotráfico probablemente de 30 o 40 que se inicien, solamente una tiene éxito, requiere de mucha inteligencia, muchas horas hombre, intervenciones telefónicas, seguimientos satelitales, seguimiento con drones, es muy compleja. Y se inician, la Superintendencia de Narcotráfico inicia, insisto, decenas de investigaciones y solamente una a lo mejor lleva a un importante procedimiento de secuestro de lo que siempre es conocido como, para los investigadores criminales, lo que es conocido como el premio gordo, que es secuestrar cantidad de clorhidrato de cocaína refinado, ¿verdad? Porque camiones llevando marihuana se secuestran todos los días, camiones pero decenas de camiones en todo el país. De los procedimientos que hace la Gendarmería, la Policía Federal, la Policía Provincial, la misma aduana, la PCA, etc. Lo que se busca siempre es la cocaína porque requiere de otra inversión, requiere de otra estructura, es un proceso altamente complejo, calculen que de una hectárea de cocaína se logra un solo kilo de clorhidrato refinado al 90%, etcétera, etcétera. Entonces yo dije, dejemos que el narcotráfico se dedique a eso y pongamos al resto de la policía a dedicarse al puntero, al que le vende a los chicos en la esquina de la escuela, al que vende en el kiosco. Dediquémonos a reprimir, a investigar y reprimir al que vende al menudeo, o sea, la droga, peguémosle de arriba para abajo y de abajo para arriba. Porque si no, estamos ante el fenómeno de que nos encontramos con que solamente se reprime ese gran cargamento y después cede la distribución de drogas en la sociedad. No cede. Con esto me voy a hacer una abstracción de opinar sobre cuestiones como la legalización de la marihuana, etc. No es un tema que está en discusión. Hoy la marihuana, porque es una de las discusiones que hay por aquí, por ejemplo aquí en España, que hay una gran movida para que se legalice la marihuana. Bueno, cuando se legalice no hay problema. Esto es como cuando a mí, invitado hace muchos años yo estaba en actividad al programa de Chiche Hellblum, me preguntó usted qué opina de la pena de muerte. Y yo le dije, la pena de muerte hoy no forma parte del derecho positivo argentino. Si alguna vez forma parte, lo que no va a ser porque se opone claramente a nuestra Constitución que consagra el derecho a la vida,
Pero si alguna vez forma parte del derecho positivo argentino, entonces a lo mejor emitiré una opinión, pero yo hoy soy un funcionario público. Yo no puedo emitir una opinión en abstracto sobre lo que debe ocurrir. Esto viene, y les explico, porque el presidente en aquel momento de la República dijo que había que propiciar la pena de muerte, quien era presidente en ese momento. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, este sería el concepto. Por supuesto, quien era procuradora en ese momento se opuso a esta política, ¿verdad? Porque dijo que esto iba a sobrecargar las fiscalías y que en realidad muchos de los procedimientos que iba a hacer la policía iban a ser encontrada o se iba a penalizar la tenencia de droga para consumo. Bueno, no voy a, como a mí de política, no voy a decir cuál es mi opinión sobre el particular, claramente no estoy de acuerdo, porque en todo caso, si se detiene a alguien con un cigarro de marihuana para consumo, no puede ser el sargento Gómez el que lo decida, tiene que ser un juez. Entonces hay que llevarlo a la comisaría y el juez dirá, no, mire, tiene un cigarrillo de marihuana, es para consumo, que se vaya en libertad. ¿Está bien? Porque si no, en este momento lo dejamos librado a que uno diga, ah, bueno, si tiene dos dosis de clorhidrato de cocaína es para consumo personal. Y sabemos que los punteros lo que hacen es eso, tienen en el bolsillo solamente dos cigarrillos de marihuana o dos dosis, de los que en el antiguo, cuando yo era muy joven, se les llamaba ravioles, tienen dos ravioles nada más porque saben que cuando la vecina. Estrategia general, reducir los delitos graves, está la estrategia. Ustedes en las políticas de seguridad llevan los conceptos militares. El concepto de estrategia es un concepto general. La táctica es la operación particular con el caso concreto. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la estrategia general? Los delitos graves, reducir los enfrentamientos armados. Giuliani no quiere una policía que esté tirando tiros, no, 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 que era como funcionaba o a lo que estaba acostumbrada la policía de Nueva York. Ocuparse de la delincuencia juvenil, de la violencia doméstica y de los delitos de la calidad de vida. De la violencia doméstica yo voy a hacer un punto de inflexión ahí, porque Giuliani entiende que la doméstica es tan grave y afecta la calidad de vida de los Estados Unidos de América, lo mismo o en igual condición que la narcocriminalidad. Esto yo lo he hecho público muchísimas veces. La comunicación dentro de la policía dice que es una comunicación que no funciona y se crea el COMSAT. ¿Qué es el COMSAT? Un sistema de seguridad de toda la policía. Todas las mañanas, todos los oficiales del ámbito estructurado, el escalafón de oficiales del Departamento de Policía de ejecución, ¿sí? Se reúnen en toda la información de lo que está ocurriendo al momento en la ciudad de Nueva York. Y ellos son los que se lo van a decir. Las que están viendo ustedes pertenecen al libro Seguridad de Howard Safir, donde habla de sus experiencias siendo comisionado de policía de Nueva York. Es fundamental que la policía tenga comunicaciones. En este sentido, nuestra policía de seguridad y de comunicaciones. Entonces, los conflictos de seguridad se generan, según el concepto de Giuliani, a partir de tres cuestiones: los delitos en general, las drogas y la violencia. Este es el triángulo, de alguna manera, que conforma los conflictos de seguridad. Y entonces, a partir de Broken Windows, se genera el proyecto Calle Modelo. Y acá viene la primera intervención que voy a hacer, indicando, vean lo que es una política criminal. Insisto, la policía, una política criminal, es solamente un costado. Puede ser un porcentaje más, menos importante
de acuerdo a las necesidades, debemos aplicar esa política criminal. Imagínense que en un país como Suecia, como Noruega o como Dinamarca, la policía es el 100%, porque el resto de los problemas están resueltos en una política de seguridad. Eh, yo les confieso que estuve en Noruega, no sé de qué color es el uniforme de policía de la policía noruega, no sé de qué color es, no sé cómo se visten, no vi un patrullero de la policía noruega, ni uno. No se ve la policía en la calle en Noruega. Sin embargo, uno tiene la sensación de que está todo controlado, ¿sí? Está todo camarizado y está la respuesta inmediata. Miren, llegamos a un lugar en Noruega donde había un derrumbe y que había obstruido el camino. Tuvimos que hacer todo un desvío tomando varios ferries entre los fiordos, ¿no? Y solamente habían puesto un caballete en la calle que decía: policía, no se puede avanzar por derrumbe. Y ni siquiera había un policía desviando el tránsito. Dejaron el caballete y listo. Programa Calle Modelo. ¿A quién se convoca para la política de tolerancia cero? El Departamento de Sanidad de la Ciudad de Nueva York, el Departamento de Parques de la Ciudad de Nueva York, Departamento de Bienestar Social de la Ciudad de Nueva York, Departamento de Vivienda de la Ciudad de Nueva York, Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York. Todos ellos van a participar cuando la unidad de asuntos de la comunidad del Departamento de Policía de Nueva York. Todos ellos van a configurar la política criminal. Y empieza a ser calle modelo para que el ciudadano esté orgulloso de su calle. En el Bronx era común que no había iluminación en las calles, por eso Broken Windows. Tengan presente cómo funciona Broken Windows. Comienzan a la gente que no tiene capacidad económica para arreglar el frente de su casa, se le va a proveer o los medios económicos, o se le va a proveer la pintura, o lo va a hacer el Estado. No lo va a pagar el Estado, lo va a pagar el propietario, pero con planes muy sencillos, pagando solamente prácticamente monedas. Volvemos a la estrategia general: eliminar las armas de las calles, frenar la delincuencia juvenil en las calles y en las escuelas, sacar de la ciudad a los narcotraficantes armados, romper el ciclo de la violencia doméstica. Vuelve la violencia doméstica a formar parte de lo que es la seguridad pública, recuperar los espacios públicos. Ustedes tengan en claro que había lugares en la ciudad de Nueva York a los que no se podía ir. Al Bronx no se podía ir. Al Harlem no se podía ir. Al Harlem no podía ir la policía. En Harlem solamente entraban policías negros. Reducir los actos delictivos relacionados entre sí. Vean que nuevamente la violencia doméstica está en primer plano. Y yo pongo siempre un ejemplo. Si todos nosotros, los que estamos ahora en el chat, esta noche nos juntáramos a cenar, vamos a suponer, en el barrio de Belgrano, nos sentáramos en un restaurante del barrio de Belgrano y comiéramos todos juntos en una gran mesa. Y cuando estamos cenando esta noche, entran 4 o 5 delincuentes armados y nos golpean, nos roban los celulares, el dinero, las tarjetas de crédito, los relojes, las cadenas, todo lo que podamos tener. Claramente yo les preguntaría: ¿es o no un problema para la seguridad pública? En pleno Belgrano, uno de los barrios residenciales de Buenos Aires, por llamarlo de algún modo, de una clase media, de profesionales, a todo el restaurante, etc. Es claramente un escándalo para seguridad pública. Al otro día seguramente le vamos a estar pidiendo explicaciones al comisario, le vamos a dar explicaciones al mismo ministro de Seguridad o al jefe de gobierno de la ciudad. Alguien va a tener que explicar lo que pasó. Ahora, en este mismo restaurante del que yo estoy hablando, esta noche, el dueño del restaurante mata a la mujer de 40 puñaladas. Yo les pregunto: ¿es un conflicto para la seguridad pública? Yo también voy a dar la respuesta: no.
porque y que en la República Argentina tenemos una mujer muerta cada 30 horas, o 28 horas según cómo se mida, no es considerado un conflicto para la seguridad pública. Son considerados delitos intramuros, delitos puertas adentro. ¿Y qué es lo que nos mostró Giuliani en Nueva York? Que los hechos de violencia doméstica son un problema de la seguridad pública. Más allá de los anuncios altisonantes de las reformas legislativas, etc., es un tema que no le estamos encontrando la vuelta. Y uno de los motivos es porque no es parte del problema de la seguridad pública, más allá de todas las oficinas que creamos y qué sé yo, es un tema, vuelvo a insistir, a que no le estamos encontrando la vuelta. Los crímenes de género aumentan de manera exponencial año a año, día a día. Continúa la estrategia general, recuperar los caminos de la ciudad, o sea, tener la posibilidad de ir donde uno quiera, no decir, no, a tal lugar no vayas porque es peligroso. Eso en Nueva York dejó de existir. Cortesía, profesionalismo y respeto, que ahora voy a explicar lo que es, llevar a los fugitivos ante la justicia y desterrar la corrupción policial. Este es el Central Park de Nueva York. Muy bien, ¿cómo es el tema de las armas en Nueva York? En los Estados Unidos de América, el 60% de las víctimas de homicidio lo han sido a partir del empleo de armas de fuego. En los Estados Unidos, más o menos todos los años, hay unos 12.000 muertos por el empleo de armas de fuego y 100.000 heridos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la política de tolerancia cero? Va a generar una política que va a llamar eliminando las armas de las calles. Y eliminando dos categorías: a los tenedores de armas y a los traficantes de armas. Ustedes saben que el tráfico de armas es un fenómeno que en realidad nosotros no tenemos en la República Argentina. En realidad, tráfico de armas no tenemos. Ha habido un hecho hace pocos días, algo así como un mes y medio, donde se robó a una de las firmas que se dedica a la fábrica de armas, la firma Versa, se le robó una cantidad importante de armas. Ahí tendríamos un caso de tráfico de armas. Cuando hablo de tráfico me refiero a la venta clandestina de armas, no al tráfico internacional. Nosotros las armas que se encuentran y se secuestran en la República Argentina han sido robadas en la República Argentina, robadas a las fuerzas de seguridad, robadas a las Fuerzas Armadas, o sustraídas en robos a armerías, o sustraídas de hogares, ¿verdad? Pero no tenemos tráfico de importación de armas. Estados Unidos sí lo tiene. Entonces, interacciones. ¿Qué va el Giuliani? Va a decir que el Departamento de Policía de Nueva York va a interaccionar con la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, que es una agencia federal especializada en la investigación de tráfico de armas, de alcohol y de tabaco también. Es una oficina federal muy específica. Otro tema que va a hacer es distribuir este tipo de munición, que en la República Argentina esto sería absolutamente inviable, porque esta munición, de acuerdo a la ley de armas y explosivos en nuestro país, solamente se puede utilizar con fines deportivos, sea para cacería o sea para tiro al blanco. Nunca podría usar una fuerza de seguridad este tipo de munición. Ellos se la distribuyen al personal del Departamento de Policía de Nueva York. Y ahora voy a mostrarles cómo funciona la estructura jerárquica del Departamento de Policía de Nueva York. El primer grado es el oficial de policía. Esto es una de las cosas que se ha copiado. Vieron que ahora la gente de policía, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se lo llama oficial. Oficial era el que egresaba de la escuela de cadetes y que tenía un grado de personal superior, que de hecho lo está teniendo, pero no se llama más oficial. Oficial se llama el primer grado de lo que sería el escalafón de suboficiales y tropa, ¿verdad? Porque en la época que fue ministro el doctor Arlañán, alguien se fue de shopping a los Estados Unidos
miró esto y creyó que así iba a mejorar la seguridad, cambiándole los nombres a los grados policiales. En realidad, lo único que sirvió para confusión, para injusticias, hubo que volver todo para atrás, con la complejidad que eso significa y con el costo que significa. No solamente el costo en el esfuerzo, sino siempre cuesta dinero. Dinero que viene de las arcas del Estado. ¿Eh? En aquel momento teníamos algunos funcionarios que viajaban de shopping a Europa. Entonces iban a la Escuela de Policía de Ávila y veían cómo funciona la policía española. Y otros traían la idea de cómo funcionaba la policía en Estados Unidos, en Nueva York, justamente por el éxito que había tenido la política de tolerancia cero. Entonces creían que eso lo podían trasplantar a la República Argentina. Pero ¿qué pasa? Colisionaba lo que de Nueva York, de shopping, donde tenemos aquí la escuela de policía. Entonces hicieron una mezcla de los dos, ¿está bien? Que si mi papá viviera, diría que es un cachivache. Veamos cómo funciona en Nueva York. El oficial de policía es el primer grado, ahí tienen dos oficiales. El segundo grado, hay otros dos oficiales. El segundo grado es, si se orienta hacia el área de investigaciones, es el de detective, que es un oficial de policía raso, pero que trabaja en el área de investigaciones. Aquí tienen uno que es, somos amigos, que está destinado en el precinto 47 de Nueva York y que estando yo allá le tocó estar de servicio en bueno, no me acuerdo, no me acuerdo el nombre ahora, le tocaba estar de servicio, aún siendo detective, entonces fui a saludarlo porque estaba, Rockefeller Center, ahora me acordé, estaba de servicio en el Rockefeller Center, porque cada tanto le toca servicio a todo el mundo. Lo que ven arriba de su chapa de pecho son las condecoraciones que tiene, y vean que la chapa que tiene es la de detective. Luego sigue el grado de sargento, luego el teniente, luego capitán, que es lo que sería para nosotros un comisario, es el jefe del precinto, y todo precinto tiene un área de seguridad y un área de investigaciones, donde hay dos capitanes, el capitán jefe del área de seguridad y el capitán jefe de investigaciones, obviamente, o de detectives. Obviamente, el área de detectives es de mucho menos personal, ¿verdad? Y en general los precintos, si bien ediliciamente son distintos, porque son casas recicladas, muchos son precintos que tienen desde principios del siglo XX o fines del siglo XIX, son construcciones de abajo, tienen dos plantas, y en la planta de abajo está el área de seguridad, y en la planta superior está el área de investigaciones. En general todos son así. Ahí tienen, por ejemplo, un teniente, un capitán y dos sargentos. Estos son oficiales de ejecución. Tenemos arriba de ellos los oficiales de dirección. El inspector, les recuerdo que en Argentina se pasó a llamar al comisario inspector, copiando a lo de Nueva York. El subjefe, una estrella. Aquí tienen al capellán, que tiene estado policial. El jefe asistente, 2 estrellas. Los jefes, 3 estrellas. Este es, por ejemplo, es la chapa de identificación del jefe de asuntos internos. El jefe de detectives, que está en la comandancia. El jefe de personal. El subcomisionado, que es una especie, el comisionado de policía, recuerdo que era Zafir, que es un funcionario político, tiene a un policía permanentemente, que es su consultor, que es este. El jefe del departamento de policía tiene 4 estrellas, y solamente tiene 5 estrellas el comisionado
políticamente, no operativamente. Ahí tienen todo el staff, ahí lo tienen a Howard Safir con todo el staff, el jefe de policía aquí, y todo el staff. Obviamente, antes de que alguien me lo diga, al final no hay perspectiva de género, solamente se ve una mujer. Pero les recuerdo que esto fue a fines de los años 90, ¿eh? Hoy hay más mujeres. Por cierto, ellos tienen, ustedes saben que ellos son muy cultores de la reserva militar. Nosotros ya lo hemos abandonado, hace muchos años había reserva, de hecho existe, pero es más folclórica que otra cosa, porque al dejarse el servicio militar no hay abundante gente en la reserva. Ellos tienen reserva militar, que lo llaman Guardia Nacional, donde hacen cursos, donde ascienden, y la Guardia Nacional muchas veces es convocada por conflictos, tienen la capacidad de convocar a los gobernadores a la Guardia Nacional. Automáticamente se puede ser, profesor universitario, puede ser dueño de un comercio, lo que sea, pero tiene un grado militar. Cuando se convoca a la Guardia Nacional, deja sus actividades y se pone el uniforme que es del ejército y pasa a ser convocado en la Guardia Nacional. Es un fenómeno muy curioso de los Estados Unidos de América, donde se practica también es en Israel, que cualquier ciudadano que conserva su grado militar tiene su uniforme, sus armas, más allá de que sea médico, abogado, ingeniero, o tenga cualquier otra actividad. Puede ser convocado para, por supuesto, es un país que está en un estado de expectativa, en beligerancia permanente, Israel. Bueno, también existe una reserva de la policía de Nueva York, que es el cuerpo auxiliar, que no cobran ningún sueldo, ¿verdad? Vean, sargento, teniente, capitán, inspector auxiliar. Ellos no están de servicio, nada, tienen un uniforme exactamente igual y en casos especiales pueden ser convocados. Su jefe, ¿cuándo fueron convocados? Cuando fue lo de las Torres Gemelas, que hubo tanto personal del Departamento de Policía de Nueva York caído en servicio. Entonces, el oficial de policía antes tenía el dicho para proteger y para servir. Lo suprimen y dicen cortesía, profesionalismo y respeto. Este va a ser el catecismo para los oficiales de policía de Nueva York. Cortesía, profesionalismo y respeto. No para proteger y para servir, no somos Rambo. Nosotros somos corteses, profesionales y respetuosos. Y va a iniciar un plan, vean, todos los vehículos, cortesía, profesionalismo y respeto. ¿Y de qué va a constar esto? De una educación policial, dirigirse y presentarse ante la gente de forma apropiada durante el desempeño de sus actividades, usar términos como señor, señora, hola y gracias, y dirigirse a los adolescentes como respetar a cada individuo y respetar su identidad cultural, costumbres y creencias, evaluar con cuidado cada contacto con la ciudadanía y conducirse de manera profesional, explicar a la gente en forma cortés y profesional el motivo de la interacción con ellos y disculparse por los inconvenientes. O sea, se terminó de que la policía transmite que está al servicio de la gente. Y esto se vivencia personalmente. Es muy común, yo se lo mostré el otro día, que uno vaya a Londres y se saque fotos con la policía. En Nueva York ocurre lo mismo, turistas se van a sacar fotos con la policía. Yo les pregunto si ustedes ven en Mar del Plata que algún turista se vaya a sacar una foto con un policía. O en la ciudad de Buenos Aires que alguien pida sacarse una foto con un policía. ¿Verdad? Podrá ocurrir algún caso particular, pero excepcional. Allá es muy común, absolutamente común. La policía de Nueva York en un desfile. Por supuesto, una gran perspectiva no solamente de género, sino también racial.
Uno de los lugares donde se ha superado los conflictos raciales, ya está sociológicamente estudiado, es en las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, policía incluida. No existe posibilidad de enfrentamientos por las diferencias raciales. En las Fuerzas de Seguridad, porque uno tiene al comandante en jefe que es de color. ¿Eh? Insisto, en algunos otros ámbitos no ha sido superado. Disfrute Nueva York, Departamento de Policía de Nueva York. Y con beneplácito el Departamento de Policía de Nueva York, si bien no lo produce, sí lo promociona, una línea de juguetes para chicos. Vean lo que es, insisto, una política criminal de proximidad. Uno de los problemas serios en los Estados Unidos de América, muchas veces que cuesta reconocer, es el alcoholismo, ¿verdad? Hay una gran cultura de la ingesta de alcohol. No es que nosotros no la tengamos, dicho sea de paso, pero allá seriamente es un problema. Hay muchos psiquiatras y psicólogos especialistas justamente en combatir este flagelo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el que bebe es un policía? Dice, si usted es oficial de policía, la policía más la bebida alcohólica es una mezcla explosiva. ¿Por qué es una mezcla explosiva? Por el arma de fuego. Usted es policía, porque una de las costumbres que tienen en Estados Unidos, siguiendo de alguna manera la costumbre británica, es salir e ir al bar a beber. Ustedes calculen que nosotros estamos penalizando, en la República Argentina, estamos penalizando a un hombre que tiene más de 0,5 gramos por litro de alcohol en sangre por conducir un vehículo. ¿Y qué pasa con el que tiene una pistola 9 milímetros en la cintura? ¿Cuál es más peligroso? ¿El que conduce un automóvil o el que tiene un arma de fuego? Yo creo que no hay ni que pensarlo, ¿verdad? Entonces, dice, ¿usted es oficial de policía? Sí, bueno, usted tiene todo el derecho del mundo a beber, pero usted bebe en su casa, porque todos saben que usted es policía y que usted está armado. Usted no puede estar bebiendo si está armado. Esto es clarísimo, ¿verdad? Entonces, se terminó el alcohol para los oficiales de policía cuando salen del servicio. En su casa beba todo lo que se le ocurra. Emborráchese, es un problema. Contra los oficiales problemáticos, que no es que no los hubiera, los había y en cantidad, se generan 3 líneas de ingreso, de control e ingreso de denuncias. La mesa de consejo policíaco con representantes de la comunidad y donde se hace necesario por la heterogeneidad de la ciudadanía de Nueva York, ya que existen muchísimos grupos etarios, chinos, portugueses, italianos, y lo que se les ocurra, alemanes, etcétera, ahí se representan a los miembros de la comunidad. Una mesa civil de revisión de quejas y el Departamento de Asuntos Internos. Por cualquiera de estos 3 lugares puede ingresar una queja contra un oficial de policía, lo cual no quiere decir que él sea realmente culpable de esa queja, o se investigue el comportamiento policial. Otro tema es dar a los oficiales instrucciones claras de lo que deben hacer, no sobre lo que no deben hacer. Porque si nosotros decimos, mire, al oficial de policía, esto, decimos que haga esto y esto, no va a hacer nada. Muchos no van a hacer nada. En los Estados Unidos hubo, así como nosotros nos tuvimos nuestro caso Monzón, nuestro caso Gisela Carolina Lo, en los Estados Unidos de América hubo un caso que permitió visibilizar la violencia de género extrema. Fue el caso de O.J. Simpson, que mató a su exmujer, Nicole Brown Simpson, y al amante de la mujer o la pareja
si ustedes quieren, de la mujer utilizando una pistola de calibre 40. Seguramente lo recuerdan a O.J. Simpson, porque independientemente de ser multimillonario como jugador de fútbol americano, ustedes lo recordarán que trabajó en Hollywood como actor, malo, pero actor al fin, en la película La pistola desnuda, etcétera, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Entonces se promueve la cero tolerancia a la violencia doméstica, que es otra de las cuestiones que está en la filosofía del Departamento de Policía de Nueva York. El 25% de los homicidios estaban adjudicados en la ciudad de Nueva York a la violencia doméstica. Y entonces se crean unidades especiales contra la violencia doméstica. En Argentina no veo que las tengamos, que son multidisciplinarias e interdisciplinarias, donde tenemos psicólogos, psicólogas, psiquiatras, donde tenemos criminólogos, criminalistas, independientemente de oficiales de policía que van a ser los funcionarios de ejecución de las políticas. Las unidades contra la violencia doméstica van a desarrollar acciones, visitas periódicas a los hogares, líneas telefónicas exclusivas, eso lo tenemos, facultad para producir arrestos, órdenes judiciales de protección, y acá viene la bala de plata, lista de rastreo de infractores de alta propensión. Aquí, en España, ayer, en La Coruña, un hombre mató a su pareja con la que convivía hacía solamente 2 meses. Una de las cosas que resulta, lo investigó la Guardia Civil el caso, una de las cosas que resultó es que ese hombre ya había tenido episodios de violencia con 2 mujeres anteriormente. Bueno, esto tiene que ser conocido. Esto es lo que promueve la política de tolerancia cero de Nueva York. La narcocriminalidad. Y acá volvamos al tema original, prestar atención a los delitos menores por sobre los mayores. La narcocriminalidad tiene una perspectiva global y una perspectiva local. Esto es lo que dice Giuliani. Entonces, la global, a nosotros están aumentando, ahora que Afganistán quedó en manos de estos personajes, de estas milicias que vemos nosotros, y de sultanatos, y qué sé yo, aumenta que, por cierto, Afganistán venía siendo teniendo los cultivos de opio y contrabando de opio más grandes del mundo, las mayores plantaciones de Papaver somniferum, que es la amapola dormidera donde se obtiene el opio, obviamente la morfina y la heroína, que es la diacetilmorfina, y otras cantidades de drogas altamente peligrosas, donde no voy a avanzar mucho más porque no es el tema, pero hay muchas opiáceas muy peligrosas y altamente adictivas, es Afganistán. Le preocupa al jefe de policía de Nueva York lo que pasa en Afganistán. No es un problema. Será un problema de los servicios de inteligencia, será un problema de cualquiera que esté en plano internacional, del ministro de Relaciones Exteriores, que en Estados Unidos es el secretario de Estado. Será de ellos problema, no del jefe de policía de Nueva York. El jefe de policía de Nueva York se tiene que dedicar a la perspectiva local, al problema que trae la narcocriminalidad en la ciudad de Nueva York. ¿Sí? Por ejemplo, y traído a nuestro país, ¿es problema lo que ocurre en Bolivia con la cosecha y la producción de clorhidrato de cocaína para el jefe de policía de Córdoba? No, el problema es lo que entre a la provincia de Córdoba, lo que se distribuye o se consuma en Córdoba. Está claro, este es el concepto del que habla Julián. Entonces, la perspectiva global, dejémosela a la política nacional, a la política internacional, etc. Nosotros nos tenemos que ocupar de la perspectiva local. Y genera una gran presión sobre los narcotraficantes. Y acá viene el conflicto. Primer conflicto negativo de la política de tolerancia cero. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Nos vamos a encontrar con el fenómeno que se va a producir el desplazamiento. Ustedes saben
que cuando nosotros presionamos en una geografía determinada, el criminal va a mutar geográficamente, se va a mudar, se va a volver bueno y va a buscar trabajo. ¿Eh? Si yo, Martín Osimani, si hace el favor de cortarme el audio, por favor. Alguien tiene el audio prendido, se me está iluminando él, pero no él, no es él. A ver quién tiene el audio que me está... Un segundito, por favor. Creo que yo lo tenía, profe, no me di cuenta. Bueno, Sonia, si me haces el favor, silenciate. No, no por mí, pero le afecta al resto. No, no, obvio, Gracias. no, no me di cuenta, porque cambié de... No, no te preocupes, no te preocupes. Ocurre. Muy bien. Entonces, este fenómeno del desplazamiento se puede producir de diferentes maneras. Un desplazamiento territorial, el delincuente, o el delincuente va a mutar su actividad criminal. Les pongo un ejemplo. Cuando en 2001, siendo ministro de Seguridad, Juan Pablo Cafiero, según, como observador absolutamente objetivo, creo que uno de los mejores ministros de Seguridad que tuvo la provincia de Buenos Aires, muy poco tiempo estuvo Juan Pablo Cafiero, y insisto, vuelvo a insistir que yo no hago política cuando doy clases, ¿eh? Esto es una observación exclusiva, totalmente objetiva. Descubrió que había una gran cantidad de robo de automotor y de muerte en ocasión del robo. Entonces dijo, ¿cómo prevenimos esto? Le pegamos a la cadena de comercialización del vehículo. Recuerden, crisis del 2001, no se importaban repuestos de vehículos, o eran carísimos, producto de la crisis económica. Entonces, ¿qué hacían? Se robaban los coches para desarmarlos. Uno quería, ¿recuerdan que nosotros comprábamos los repuestos de las impresoras rellenados, ¿se acuerdan? Porque no podíamos pagar lo que era un repuesto, que encima lo cobraban barbaridades, $100 un repuesto, un cartucho de una impresora, ¿recuerdan ustedes? Muy bien. Entonces, ¿qué hizo Juan Pablo Cafiero? Dijo, policía, a pegarle a los desarmaderos. Esto es, a controlar efectivamente, que es una de las labores de policía, los desarmaderos, los repuestos. Se cortó, al cortar la cadena de comercialización, se cortó el robo de vehículos, automáticamente. Entonces uno podría decir que los delincuentes que robaban autos se volvieron buenos. No. Aumentó el crimen contra ancianos, del que hablaba yo hace un rato, porque el delincuente muta o geográficamente o de modus operandi. ¿Qué es lo que provocó esta política en Nueva York de Rudy Giuliani? Provocó lo que todo el mundo esperaba. Se fueron a New Jersey, Connecticut, Boston, Delaware, qué sé yo. Entonces los otros gobernadores desesperados, porque claro, bajaba el delito en Nueva York y subía en New Jersey, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cuando uno lleva a cabo políticas de esta naturaleza, tiene que ser integrales. Nosotros no podemos tener una política criminal de excesiva represión, por ejemplo, o prevención, si ustedes quieren, en un territorio determinado sin ver lo que pasa en el resto. También para esa actividad se generó la Operación Cóndor. ¿Y qué es lo que dijo Giuliani? Tenemos 1.500 oficiales que están trabajando haciendo servicios adicionales en bancos, en licorerías, en lugares donde venden... No hace más servicios adicionales. Trabajan para nosotros. Hacen horas extras en la policía, pero los ponemos exclusivamente a trabajar en el tema narcocriminalidad. Esto generó una baja drástica del delito. ¿Y con quién interaccionó la policía de Nueva York? Con el Drugs Enforcement Administration, que es la DEA, DEA, que es una policía federal dedicada exclusivamente al tema de narcocriminalidad y crea en el departamento de Nueva York su propia DEA. Fíjense, New York DEA Task Force, Fuerza de Trabajo o de Tareas de la Drug Enforcement Administration del departamento de Nueva York. Otro tema es la seguridad específica. Basta de patrullar
solamente en automóviles. La policía tiene que volver a patrullar a pie, que era una vieja costumbre de la policía de Nueva York. Entonces se van a generar patrullajes horizontales y patrullajes verticales. No se olviden que en Nueva York hay muchos edificios. Entonces se patrullan los edificios. Y el oficial de policía escucha, ve, siente lo que está pasando, especialmente hay muchos edificios en la zona de Brooklyn, en la zona del Bronx, muchos edificios de clase media, media baja. Entonces, el oficial de policía que patrulla está escuchando si hay problemas de violencia doméstica, discusiones, peleas, etc. Y genera una policía de proximidad, conoce a la gente. Otro tema, por ejemplo, ustedes tienen conocimiento qué pasó con el caso de Nora Dalmazo. El caso de Nora Dalmazo es un crimen irresuelto. Pero yo les nombro el de Nora Dalmazo. Seguramente conocen de algún crimen que ha ocurrido en su barrio, que le ha ocurrido a un vecino, que no está esclarecido. Y crímenes no son solamente los homicidios. Crímenes son los robos, las estafas, las defraudaciones. ¿Qué es lo que dice Giuliani? ¿Y qué pasa con todos esos crímenes viejos? Que están olvidados, como la prensa no habla más de ellos, ya está. No, dice, requieren justicia. ¿Y entonces qué se va a hacer? Se van a generar toda una política para investigar los casos viejos, con una división de arrestos, con un escuadrón de lo que llaman casos congelados y una división de prevención del fugitivo, porque hay otro tema. ¿Qué pasa con los hechos que están esclarecidos? A fulana de tal la mató el marido, que fulano de tal, y no sabemos dónde está el marido. ¿Alguien se está ocupando de procurar la captura de ese individuo? Yo les aseguro que no. Entonces, se crea una unidad especial para todos los casos antiguos, porque la sociedad también quiere justicia por esos casos. ¿Cuántas veces vemos a mujeres con una remera con la foto de un joven o de una joven, de un niño o una niña que fue víctima de un crimen que está olvidado? ¿Qué hacemos? ¿La atendemos bien a la señora? Bueno, Profesor, esto, sí. ¿Quién buen me día, ¿qué habla? tal? Ariana, Disculpe, ¿cómo te va, Ariana? ¿qué tal? Buen día, disculpe la interrupción. Quería hacer un comentario, un aporte desde lo individual y lo cotidiano que uno puede ver, no desde un conocimiento. Pero esto que usted menciona de los casos congelados, ¿no? De los cold cases, que es bastante conocido en el vocabulario de ellos y en lo que es todo lo relacionado al ámbito policial y de investigación, se ve mucho también, yendo a lo cotidiano, ¿no? Como decía recién, en las series que pasan en estos canales de realidad, ¿no? De los realities que ellos usan mucho, ¿no? La policía. Se ve mucho en la televisión los programas policiales que ellos tienen también, ¿no? Que muestran la realidad de cómo patrullan, como decía usted, que tienen la cámara en los patrulleros, que nosotros hace poco como que lo empezamos a ver, se creó acá como entretenimiento, ¿no? Como compartir también en la televisión, pero ellos tienen como una cultura televisiva también de esto, ¿no? Que yo creo que es con la intención de un poco de esto que hablaba usted de la proximidad, ¿no? De compartir en la televisión el, el día a día, como la práctica, ¿no? Del policía en el patrullero, las detenciones, y esto de los casos congelados, ¿no? Que se hacen series también televisivas donde reabren y vuelven a tocar el tema. Y me he enterado que en algunos estados donde se abrió esto que habla usted, que se reabren, ¿sí? También, bueno, destinan, como se ha explicado usted, personal a dedicarse a eso y premian también, ¿no? Porque eh, tienen mucho reconocimiento social, poder resolver algo de hace 50 años. Sí, pero esto que quede claro, no pasa por la individualidad, ¿verdad? Pasa porque es una política o parte de la política criminal que se está aplicando. ¿Está bien? A ver, yo he investigado muchos crímenes que no pudimos esclarecerlos y uno vuelve, insiste y vuelve una vez más, pero esto ocurre
desde lo individual o desde lo personal, si querés. ¿Está bien? Pero diferente que sea institucional. Y acá lo que se requiere es que sea una cuestión institucional. Sí, yo la conozco, la serie Cold Case y que yo. Lo que creo es que Cold Case se copió de la política de tolerancia cero, porque la tolerancia cero de los años 90, y la serie apareció. Bueno, prosigo. ¿Querés decir algo más, Ariana? No, a ver, esto también que hablaba usted yo no hago referencia tanto a lo institucional, pero sí vuelvo a lo que también comentaba la clase pasada de lo cultural, ¿no? De la concepción, porque un fenómeno también que he visto que se generó en los últimos años con el tema de Internet y de los foros de intercambio, los tablones de mensajes que se utilizan mucho allá, en el uso habitual de los usuarios de Internet. Hay foros destinados a la gente que tiene como hobby o como habilidad, un ciudadano común, ¿no? Que empiezan a compartir información para investigar estos casos congelados también, que son conocidos públicamente. Y si uno pone a buscar en Internet eh, casos en donde fueron resueltos por la ayuda de la gente, eso también es un fenómeno que está sucediendo mucho últimamente. Sí, sí, está claro. Está claro, pero nosotros por lo menos en las redes no tenemos todavía esa actividad. Al menos que yo la conozca. Sí, en algunas redes, en algunos grupos profesionales se debaten los casos, pero no abierto a toda la comunidad. Bueno, prosigo. Entonces, Perdón, Raúl, ahora te corto yo. Se desprenden tres cosas de lo que estás diciendo. Primero, que hubo una voluntad política para efectuar ese cambio, luego una capacitación y luego un presupuesto. Ponelo en el orden que quieras. ¿En qué condiciones estamos nosotros acá? No te digo en Argentina, pero en Buenos Aires, que hay voluntad política, hay capacitación, hay presupuesto. ¿Cómo estamos posicionados? Porque eso me parece que es la yo base creo, de, yo te de voy a todo dar el dos o tres sistema. ejemplos que me tocó vivir a mí en función de esto. Perdón, Cuando yo, perdón, y sí, después hiciste una mención de casos irresolutos que participaste, que me gustaría también saber, los casos en particular, el por qué no se llega a conclusiones. Porque puedo usar una palabra en criollo, se enmerdan todos los circuitos para que sucedan esas cosas. no, mirá, Y bueno, yo te comento esto. Primero, yo me niego a las teorías conspirativas. Yo no creo en las teorías conspirativas. Yo creo que los crímenes no se esclarecen. Estoy hablando de la inmensa mayoría. A lo mejor en algún crimen hay una teoría conspirativa. Pero acá enseguida nosotros empezamos a buscar teoría. Yo me niego porque en realidad los crímenes muchas veces, a Waldo Raffo le preguntaron una vez, ¿existe el crimen perfecto? Entonces Raffo dice, estábamos juntos en una entrevista, dice, ¿existe el crimen perfecto? Y Raffo dice, no existe el crimen perfecto, lo que existe es el crimen mal investigado. Entonces armo un debate yo con Raffo y le digo, ¿qué es un crimen perfecto? Un crimen perfecto es un crimen donde nunca hemos podido encontrar el criminal. Un crimen perfecto es uno donde sabemos quién es el criminal, pero nunca se lo hemos podido. Un crimen perfecto es aquel donde nunca hemos encontrado el cadáver. Un crimen perfecto es aquel donde a lo mejor hemos encontrado el cadáver, pero no le hemos encontrado ningún elemento de prueba que nos pueda conducir al criminal. En una palabra, existen muchas formas de crimen perfecto. ¿Sí? En realidad, muchas veces, muchísimas veces, sabemos quién es el autor del hecho. Yo una vez discutía con los hijos, uno fue, mirá, a Buenos Aires, es fiscal en Saladillo.
y otro de los hijos fue director del Servicio Penitenciario Federal, ¿no? Él fue uno de los autores de la reforma al Código de Procedimientos. Y en unas jornadas que estábamos en el Colegio de Abogados de San Isidro, dijo, la policía nuestra nunca llega a la verdad, se limita a hacer una colección de pruebas. Y yo le dije, no, doctor, es todo lo contrario. La policía llega a la verdad, pero nunca lo puede probar. Por muchísimas fallas de que uno se apresura, de que no se siguen los donde vos, supuesto, por preparación y decisión política, ¿correcto? Esas fueron las tres aristas. Sí, La, sí. la decisión política en la provincia de Buenos Aires, donde fuera, la toma el gobernador. Toma la decisión y se terminó. La preparación es un problema. Acá se cree que la seguridad es tener cada vez más policía. Mi hermano, cuando era comisario, me dice, cada vez que un vecino quiere hablar conmigo, es para pedirme que le ponga un vigilante en la puerta. ¿Está bien? Entonces, tenemos que hacer una cosa. Somos 45 millones de habitantes, tenemos que contratar 45 millones de policías para tener uno cada uno de los habitantes, ¿verdad? O partimos a los ciudadanos en dos. 22.500.000 son ciudadanos y al resto le ponemos un vigilante. ¿Y cuál es el problema? La calidad de la policía, no la cantidad. Y acá hace años que se está privilegiando la cantidad y no la calidad. A ver, me voy a hacer cargo de lo que voy a decir. Perdóname. Pero eso lo ves vos, lo veo yo, lo ve el gobernador, lo ve todo el mundo y nadie toma una decisión. ¿Dónde está el problema de tomar la... No es tan fácil. Voy a decir, a mí me tocó ser funcionario. Cuando yo estuve en el Ministerio de Seguridad, desembarco en el Ministerio de Seguridad, digo, discúlpame, ¿qué es esto de jefe distrital? Resulta que hay una comisaría. Vamos a tomar una comisaría aquí, Campana. Campana tuvo históricamente una comisaría con un destacamento en Los Cardales. ¿Está bien? Bien. Ahora resulta que Campana tiene la comisaría y un jefe distrital. Digo, ¿qué hace el jefe distrital de Campana para una comisaría? Porque a su vez todos dependen del jefe departamental. Pero ¿cuál es el problema? ¿Yo estoy en contra de los jefes distritales? No. Pero ¿cuál es el problema que tengo? El jefe distrital resulta que tiene que tener 3 choferes, oficial de servicio, ayudante de guardia, personal de guardia, un centinela tiene que tener en la garita, las 24 horas del día. Entonces resulta que el tipo tiene a 10 policías que están ahí sin hacer absolutamente nada, porque él es el jefe distrital. ¿Está bien? Y luego está el jefe departamental, que tiene 50 policías. Este es el problema. Cuando vos vas a mirar cuántos policías hay operativos, la policía de la provincia de Buenos Aires tiene 90.000 hombres. Es un ejército, es una locura. 90.000 hombres. Y yo te pregunto, a los que viven en la provincia de Buenos Aires, yo no, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, pero los que viven en la provincia de Buenos Aires, pregunto si cuando necesitan un policía hay. No hay, porque no hay, que están cumpliendo la inmensa y cada vez crean más y cada vez organismos más burocráticos. O sea que entonces para mí existe una connivencia, digamos, la irresolución de los casos también depende del juez. Porque si vos tenés un juez que es incompetente y vos le estás dando pruebas, no estoy haciendo juicios de valores ni nada. No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Hoy estamos hablando, en este momento, estamos hablando de la policía. Sí, y cuando vos le querés sacar, no voy a decir que es el de Campana, ¿no? Porque yo di el ejemplo de Campana, pero vos al intendente, cuando vos al intendente le querés sacar al jefe distrital, te arma un escándalo el intendente formidable. Ustedes recuerdan lo que yo expresé cuando hablé de los sistemas descentralizados, ¿no es cierto?
Entonces resulta que cada intendente tiene su jefe distrital, tiene su comisario y todo eso, y entonces lo que te encuentras es que es propiedad del intendente. En realidad, de facto, de hecho, la policía depende del gobernador, ¿verdad? Sí. Pero en realidad se generaron policías locales, policías comunales, que son parches que se han hecho, pero de algún modo esa descentralización hace que el poder político local te diga que a ellos no se lo puede. Y entonces tenés cada vez menos personal operativo. Esta es la realidad. Y además, la preparación policial. A ver, acá creen que vos, pero es un viejo problema argentino este, no de lo que estamos tratando ahora, es un problema argentino. Acá creen que te pintan en la puerta, a ver, por ejemplo, director nacional de construcción de vivienda, y creen que porque vos ponés el escritorio ahí adentro, vos sabés de vivienda. Este es un problema muy argentino, ¿verdad? Sí, sí. Sí, obviamente el problema, la capacitación es obviamente una cuestión que se vio en esto, al menos yo no soy yo tengo una empresa, no tengo relación pero con lo que es la policía ni nada, pero veo las cosas, la mala preparación que tuvieron estos muchachos que hicieron la policía local, que se hicieron con la policía local, y digo, bueno, obviamente falta una Pero, preparación. a ver. La policía de la provincia de Buenos Aires, voy a hablar de esa, que la que conozco, en realidad yo fui profesor en varias, en la de Mendoza, en Salta, etcétera, pero Chubut, pero Misiones, pero voy a hablar de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tenía la escuela de oficiales, la escuela Juan Bucetich, donde los cadetes hacían 2 años y ya los estaban llevando a 3 años. Porque yo fui profesor de la escuela de cadetes, me jubilé como profesor en la escuela de cadetes. Tenía una escuela de suboficiales y agentes. La escuela de suboficiales y agentes, que funcionaba al lado de la escuela Bucetich. La policía de la provincia de Buenos Aires tiene una suerte maravillosa, que tiene todo el área de Pereira Iraola, que eran las viejas estancias de la familia Pereira Iraola, que fueron expropiadas, creo que en el segundo gobierno de Perón, o en el primero, me parece que en el segundo, fueron expropiadas porque eran de utilidad pública. Entonces, la estancia San Juan, la otra Los Abriles. Entonces, todas esas escuelas de policía que tenían ya toda la infraestructura montada, y que ellos dijeron, no, ahora vamos a tener escuelas de policía locales. Entonces crearon una escuela de policía en Tandil, una escuela de policía en Campana, que funcionaron en un galpón, y que universidades irresponsablemente le dieron aval universitario porque jamás controlaron ni nada, simplemente les dieron el cartón, porque esta es la verdad. Porque eso de decir, no, el policía tiene que ir a la universidad pública, bueno, pero que vaya en serio a la universidad. Si yo estudié en una universidad pública, déjame terminar, por favor, un segundito. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pusieron un escudo en la puerta, escuela de policía local. Y con profesores que no tenían aval académico, que no tenían título, que no tenían nada. Y esos dieron los cursos de oficiales de policía. Bueno, este es el resultado que tenemos. Sí, ¿quién quiso hablar? Disculpe, no, ejemplificar de que esto que comentaba de la policía local y se instruía en universidades, por ejemplo, es la policía local de La Matanza, que estuvo organizada para hacer la capacitación en la Universidad de La Matanza, pero tengo entendido por contactos que, bueno, se daba la orden de cómo se necesitaba había determinado cupo para sacar a la calle, las exigencias de capacitación universitaria eran No, casi pero nulas. las universidades, me hago cargo de lo que digo, las universidades dieron los cartones, no es que estudiaron en la universidad. Ojo que no ocurrió solamente en Buenos Aires, ocurrió en otro lado, pero hablo de Buenos Aires porque es lo que conozco bien. Los otros no quiero hablar porque hubo universidades muy serias que se quisieron negar a entregar los títulos.
Y entonces, como venía un fracaso de otra naturaleza, tuvieron que las universidades finalmente dieron los títulos por única vez. Dijeron, basta. ¿Sí? Bueno, déjenme continuar con esto porque si no, no termino hoy. Entonces, ¿a qué llaman delitos menores? Recuerden que hablamos de reprimir los delitos menores. Costumbre de los americanos, no es caprichoso eso, micción en la vía pública. El americano, obviamente marginal, tomaba de baño a la calle, drogadictos ensuciando bancos, indigentes viviendo en los parques, automóviles abandonados, evasión del pago de pasajes, producción de grafitis. Esto, si ustedes analizan, ninguno de ellos es un delito. Podría ser lo de los grafitis, daño, muy traído de los pelos. En realidad no son delitos. Para nosotros son contravenciones. Bueno, ellos elevaron esto a la categoría de delitos. Venta de estupefacientes, consumo de estupefacientes, prostitución, conducir en estado de ebriedad, consumo de alcohol en la vía pública, venta de alcohol a menores. Esto es lo que ellos criminalizaron. Consumo de alcohol. Interacciones. Ellos dijeron, no puede ser que los jóvenes estén bebiendo alcohol. Entonces, interactuaron con el Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York, con el Departamento de Protección al Consumidor, estoy hablando del Estado de Nueva York, no de la ciudad de Nueva York, con el Departamento de Protección al Consumidor de la ciudad de Nueva York, con la Autoridad de Regulación de Bebidas Alcohólicas del Estado de Nueva York, con el Departamento de Salud e Higiene del Estado de Nueva York, con el Departamento de Bomberos del Estado de Nueva York. Conductor alcoholizado, detención y secuestro del rodado. Es un delito. Usted está conduciendo alcoholizado, es un delito. Acá es una contravención en Argentina. Esto es lo que se cuestiona también de la política de tolerancia cero. Criminalizar contravenciones, o sea, delitos menores. Ocurrió en los Estados Unidos el caso de Jackie Saburido. Jackie Saburido, que fue lo que se utilizó como filosofía para esto, Jackie Saburido fue una chica, que ahí la están viendo de nena, ahí la ven, que chocó el vehículo en que iba un conductor alcoholizado, el auto se prendió fuego y ella, vean cómo quedó. Entonces, ella, la chica y su familia se prestaron a esta publicidad contra los conductores alcoholizados. Esto es lo que se utilizó como filosofía también, así como se utilizó lo de O.J. Simpson en la política de tolerancia cero. Fíjense, no beba y conduzca. No todos los que conducen, los que colisionan, mueren. Esta chica vive un verdadero calvario. Entonces, los delitos donde se va a poner más fuerza son los robos en viviendas, robos y hurtos en vehículos, carteristas y descuidistas. Si se pone atención en los delitos menores, se termina resolviendo los mayores. Howard Safir. Contaminación ambiental y contaminación acústica. Es otro de los temas que forma parte de la política de tolerancia cero. ¿Ven a lo que yo me refiero con lo que es una política criminal? Yo insisto, en Argentina creen que una política criminal, y no me voy a cansar de repetirlo, es un patrullero dando vuelta con 2 vigilantes. Prostitución, operación y pérdida de oferta. ¿Cómo es esto? Detención y secuestro del rodado. La práctica de la prostitución en los Estados Unidos, primero, una mujer tiene derecho a hacer de su vida lo que quiera. En Argentina también. Nunca se ha reprimido la prostitución. Lo que se reprime es el escándalo. Lo que en Argentina se reprime, la distinta legislación, es el escándalo. El escándalo en la vía pública. Entonces, ¿qué hacen? Acusan la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, que serían los derechos humanos, acusan a Safir y a Giuliani de nazis, por generar políticas excesivamente represivas.
Y Safir contesta, el derecho civil, o sea, el derecho humano, sería número 1, es el de estar libre de la delincuencia. Otro tema es la vigilancia policial. Ellos fueron los primeros en instrumentar de manera masiva la camarización para vigilancia, que ahorra muchísima actividad policial. También, por supuesto, la ese instrumento Automatic Fingerprint Identification System, que también lo tenemos nosotros en la República Argentina, lo tiene la Policía Federal, lo tiene la Gendarmería Nacional, lo tiene la Policía de la Provincia de Buenos Aires, lo tienen las policías de la zona de Cuyo, las policías patagónicas, etc. Precinto de Nueva York. Y otra cosa que se hace para empatizar con la policía, al revés, no es que buscar que la policía empatice con la gente, sino la política empatizar con la policía, es ofrecer una recompensa para cada uno que produzca de información para proceder al arresto y convicción de cualquiera que le haya disparado a un oficial de la policía de Nueva York. Vean que esta publicidad es habitual verla en Nueva York por todos lados. Incentivar la investigación forense y han generado una baja tasa de homicidios que ellos, yo les recuerdo, no lo dije, lo voy a decir ahora, que en el mundo se reconocen en criminología 2 bajas drásticas del delito. Drásticas quiere decir 2 irrupciones de una política criminal que baje drásticamente el delito. Una es la política de tolerancia cero en Nueva York y la otra fue la de Franco aquí en España. Obviamente la de Franco vamos a excluirla porque no la podemos considerar, ¿verdad? Que fue de una represión extremadamente violenta y bajó el delito drásticamente, ¿verdad? Esta, nos guste o no, estemos en desacuerdo con alguna cosa, es democrática, ¿verdad? Entonces dicen que la baja de homicidios responde al fin de la epidemia del crack, leyes de armas más duras y aumento de población en las cárceles. Cuidado, que claramente es una política represiva. Safir dice que la baja en la tasa de homicidios se debió a las estrategias de vigilancia e investigación más efectivas e innovadoras. Estrategias. Detectives, o sea, investigadores más agresivos en sus investigaciones, trabajo en la escena del crimen, resolver casos congelados, llevar a cabo más interrogatorios, aprehensión de cómplices, operaciones de engaño, investigación de sospechosos, rastreo y monitoreo de criminales conocidos, rastreo y monitoreo de reincidentes, rastreo y monitoreo de criminales en libertad condicional. Esta es la estrategia de la que habla. Operatividad, por supuesto, la operatividad funciona de esta manera. Los detectives locales y para los casos complejos, convocar a los detectives de las comandancias. Esto como si nosotros tuviéramos un crimen en Avellaneda, trabajaban los investigadores de Avellaneda, pero cuando es un caso grave que vengan los de La Plata, o eventualmente que vengan los de la Nación, porque también van a interactuar con los de la Nación. Miren, este es un caso que tuvimos nosotros, en que me tocó participar, de un criminal de comportamiento sistemático, el tirador de Belgrano. Estos son los elementos que se secuestraron, de los disparos que protagonizó en uno de los 5 tiroteos que tuvo. Ahí está el comisario y el subcomisario de la 33, con quienes trabajamos. El personal de investigaciones de homicidios, con quienes trabajamos, y finalmente se lo detuvo. Lo detuvo un funcionario de la Policía de Buenos Aires, en Munro, y aquí lo tienen a Martín Ríos, el tirador de Belgrano, detenido. ¿Cómo se probó el hecho? Por el arma que empleó, donde balística comparó vainas y proyectiles con los utilizados en los tiroteos. Bien. Uno de los, yo les muestro el caso del tirador Belgrano, porque la misma
investigación, vertiente investigativa, fue con el asesino del Zodíaco en la ciudad de Nueva York. El asesino del Zodíaco que enviaba estas cartas a la policía. Veamos. El 18 de julio del 96, Gladys Alvarado y su amiga Olga regresaban del mercado al mediodía cuando vieron que su calle estaba llena de policías. No nos dejaba entrar y entonces pues hasta nos pusimos a bromear porque decían, pero ¿será un loco o qué es lo que está pasando? Porque nadie sabía explicar exactamente qué era lo que estaba pasando. Pero parece que después otra persona le dijo, yo creo que es en tu casa. Ella dijo, en mi casa, ¿pero cómo? Efectivamente era su casa, donde llegaron las patrullas para tratar de controlar una pelea familiar que degeneró en un tiroteo entre hermanos. Ese jueves a Chachi, la hermana de Heriberto, la visitaba su novio Wilbur, un pandillero de 23 años con un largo expediente criminal. A Seda le molestaba el muchacho y aún más la música que la pareja escuchaba a todo volumen. Cuando Heriberto salió como un energúmeno de la habitación, Chachi no advirtió que traía un arma escondida bajo el brazo, un rifle de perdigones que descargó sobre su hermana sin compasión alguna. A tumbos, Chachi trató de llegar al teléfono que su hermano enfurecido arrancó de la pared de un solo zarpazo. La joven cayó de bruces, dando alaridos de dolor. Ella estaba ahí en el piso. Yo le puedo seguir dándole balazos, pero yo no hice eso. Todo pasó muy rápido. Mientras Sedi se ocupaba del novio, Chachi aprovechó la ocasión, bajó las escaleras como pudo y a pesar de las heridas alcanzó a llegar a donde la vecina, que la puso a... El novio del hijo, de la hija creo que está involucrado también, que lo tenía como rehén ahí. Nadie podía creer que a plena luz del día, Heriberto Seda se parapetara tras una ventana de su cocina y librara una batalla campal contra 100 policías durante más de 3 horas, decidido a llegar hasta las últimas consecuencias. La policía no tenía la más mínima idea de que el loco que estaba disparando por la ventana del apartamento era el asesino del Zodíaco. Cuando Seda al fin se rindió, le entregó a la policía un verdadero arsenal. Consciente del peligro, llevaba como protección su Biblia, pero nunca se imaginó que el destino le preparaba una jugarreta. Entre los detectives que lo acompañaban estaba Joseph Herbert, que por más de 5 años había investigado el caso del Zodíaco. Que el Señor responda a tu llamado cuando estés en problemas. Que el Dios de Jacobo te proteja. En el cuarto de interrogatorios, Heriberto Seda se negaba a escribir su confesión y, aferrado a su Biblia, repetía el Salmo número 20. Guíe todos tus sacrificios, que acepte todas tus ofrendas. Cuando al fin accedió, no se pudo contener y firmó la confesión con su sello característico. Al pie de la página escribió el infame signo zodiacal, la cruz invertida dentro del círculo. Gracias a Dios, Joe Herbert estaba ahí, porque no estoy seguro que nadie que no fuese él hubiera sido capaz de reconocer ese signo. El detective Herbert al instante recordó aquella nota blanca olvidada en los archivos de la policía
El mensaje que el asesino del Zodíaco había dejado en una banca del Parque Central la noche que atacó a Larry Parham, 4 años antes, el 21 de junio de 1992. Todas las piezas comenzaron a encajar: el casquillo de la bala calibre 22, las cartas enviadas por seda, sus tenues huellas dactilares rescatadas de una de las misivas y el ADN de su saliva en un simple sello de correo. Todo ello convenció a Joseph Herbert que el detenido era el asesino del Muy Zodíaco. bien. El asesino del Zodíaco, yo le mostré el caso porque fue identificado por las vainas de la pistola que utilizó, la misma que utilizó en el tiroteo anterior. Y el caso de Heriberto Seda, el asesino del Zodíaco, es mostrado como uno de los grandes éxitos de la investigación de la administración Giuliani. El crimen organizado, como ustedes saben, era otro problema en la ciudad de Nueva York. De hecho, tenía una de las familias criminales más importantes de los Estados Unidos. Me estoy refiriendo a la familia Gambino. Entonces creó la Dirección General de Control del Crimen Organizado, que antes quedaba reservado exclusivamente al FBI. El crimen organizado se divide de esta manera, este departamento o división: unidad de inteligencia y análisis, unidad de pérdida de activos, ya les voy a mostrar qué es, división de apoyo para la investigación, división de prevención del vicio. En prevención del vicio ellos llaman a la prostitución, o sea, a la prostitución organizada. División de investigación del crimen organizado, narcocriminalidad, y ellos lo que lo llaman división de delitos de automotores, que allá hay grandes bandas de robo de automotores. A este conjunto ellos lo llaman crimen organizado. Y el crimen organizado se reparte entre las familias, las bandas y los grupos étnicos, la jamaiquina, la china, o sea, la mafia vietnamita, la mafia rusa, etcétera, etcétera. Estos son los grupos étnicos. Y por supuesto, otro de los éxitos fue la detención que se operó en conjunto con el FBI de John Gotti. John Gotti había sido el hombre que había matado a Paul Castellano. Paul Castellano era el capo de la familia Gambino. Muerto Carlo Gambino, fue el que quedó a cargo. Paul Castellano lo mataron, obviamente, con unos sicarios, en una churrasquería que todavía está en el centro de Nueva York, y ellos le consiguieron sembrar una serie de micrófonos que fueron utilizados como prueba de toda la organización criminal Gambino a cargo de Gotti. Gotti murió luego de cáncer en la prisión. Vean el entierro de John Gotti. El secuazo lugarteniente de Gotti, que es Carmine Agnello, y el hijo de John Gotti Jr., un ex cadete de West Point, que termina negociando. Ustedes saben que los fiscales tienen la capacidad de testigo de cargo, de no acusar, y no así el nieto de John Gotti, que termina preso. El hijo logró negociar. Este se muestra como otro de los éxitos de Rudolph Giuliani. Y la unidad de pérdida de activos es la confiscación del dinero y de los que le quedaba al FBI, que es lo que dice Giuliani. No, también nosotros queremos dinero. Pero estamos hablando de cientos de millones de dólares que ellos después vuelcan a los gastos de la seguridad pública. Este es el éxito de Giuliani, observen, con la política de tolerancia cero. Que en realidad no lo catapulta mucho más en la carrera política porque se dedica a su fe de abogado, donde le ha ido muy bien, ¿verdad? Y recuerdo que después ganan los demócratas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que trunca la política de Giuliani? Esto, que hace pocos días se cumplió un aniversario, ¿no?
two big engines slung underneath. It is very difficult to tell what kind of airplane that is, but clearly the big high bypass, those big fat engines under each one. Y todos recordamos aquello. Esta es la única fotografía, la única, que hay de un cadáver en el hecho de las Torres Gemelas. A pedido del gobierno de los Estados Unidos, ningún medio de prensa expuso, y tenían cientos de miles de fotografías y videos. Esto es de un libro que se hizo sobre escena del crimen, que yo tengo. El único caso que hay de un cadáver de las Torres Gemelas, publicado en un libro. Por supuesto, en la capilla de St. Paul, ahí es donde los policías dormían 1 hora, 2 horas y continuaban su trabajo, y entonces policías de todo el mundo les dejan su patch, su escudo, como una suerte de homenaje a los policías de Nueva York. ¿Pero esto para qué sirvió? Esto sirvió para sellar definitivamente cualquier diferencia que hubiera entre la sociedad y la policía de Nueva York. Como ustedes saben, fue diezmado el cuerpo de bomberos de Nueva York. Por ejemplo, la autobomba 9 del Chinatown fue recuperada de los escombros de las Torres Gemelas. Murió toda la dotación de la autobomba 9. Murieron muchísimos más. Fue el único caso en que tuvieron que echar mano a los jubilados. Se quedaron sin cuerpo de bomberos por la cantidad de víctimas fatales que hubo en las Torres Gemelas. Y bien, la 329 pasa a ser la 9 en homenaje a los muertos de la otra autobomba. Por cierto, a la policía también le fue muy mal y perdió muchísimo personal. ¿Cómo reacciona Giuliani a esto? Que era el alcalde de Nueva York, por cierto, ¿no? ¿Cómo reacciona? Se crea en el Departamento de Policía de Nueva York una Dirección General de Antiterrorismo. Ahora, con un subcomisionado de antiterrorismo y un subcomisionado de inteligencia del Departamento de Policía de Nueva York. Fíjense, ya para ir cerrando el tema. Esto es una bomba que se va a lanzar en Afganistán. Ustedes saben que desde la Segunda Guerra Mundial está la costumbre de escribir con tiza en una bomba que se va a emplear para un bombardeo, el nombre de alguna víctima, de algún ser querido, etc. Fíjense que a esta bomba le ponen NYPD, New York Police Department, por los muertos. Quien de ustedes quiera abundar más sobre este tema, que hay muchísimo más para hablar, esto es lo que yo he estudiado en los Estados Unidos exclusivamente,
el libro Seguridad es de Howard Safir. Dice, es jefe de policía, no, en realidad es comisionado de policía del Departamento de Nueva York. Muy bien. Micrófonos, el que quiera participar, yo dejo de compartir pantalla ya. Quien quiera participar, agregar algo, preguntar, aquí estamos. Bueno, profe, Sonia soy. Como veníamos hablando desde la clase pasada, el tema de seguridad. Estás sin cámara, Sonia. Ah. Ahí vamos. Ahí estás. ¿Cómo te fue en la reunión? Bueno, estamos ahí en ese veremos. Hoy igual hacen una marcha, los vecinos en estos momentos estaban haciendo y bueno, entendemos que es un tema que para lo que es vecinal es difícil poder plantearlo, poder verlo desde otra óptica. Por eso, entre lo que vimos la semana anterior y esta, o sea, tiene muchas aristas, ¿no? Es muy complejo el tema de la seguridad. A veces yo lo escucho y parece tan simple, ¿no? Poniéndose desde afuera de escena se puede ver más simple, pero bueno, es complejo por todo lo que se habló hasta ahora. Las cuestiones, decisiones políticas, el encuadre, ¿no? Las zonas de las que estemos mirando. Y me llamó la atención en uno de los cuadros que pasó cuando se hablaba de indigentes en la calle. Hace un tiempo pasó en Capital. En Capital habían hecho se hizo una limpieza, para decirla de esa manera, ¿no? Parece vulgar, pero fue así. Pero claro, de Capital, digamos, de General Paz para este lado, hubo un traslado de gente que estaba sin nada, sin casa, sin nada, porque bueno, es como habíamos planteado, no existe es como se traslada de un lado a otro, ¿no? El desplazamiento, si vos. El desplazamiento, exactamente. Sí, pero vos sabés que con el tema de la gente en situación de calle hay todo un tema. Hay todo un tema, porque nosotros nos hemos de investigar el caso. Muy bien. Vos sabés que hay, primero, tenés gente que vive en situación de calle que responde a diferentes categorías. Primero, hay una patología psiquiátrica que es estudiada, que muchos están fuera de los parámetros de normalidad, primera categoría. Y una segunda categoría, también hay una cultura y nosotros que estamos acostumbrados a otra cosa, podemos llegar a pensar, ¿a quién le va a gustar vivir en la calle? Porque es que hay toda una cultura con eso. Porque a veces yo que vivo en la ciudad, veo que hay veces que va la gente de la ciudad con vehículos y los invita a ir a los refugios que tiene armada la ciudad, y no quieren ir. Yo tiempo atrás he participado en una ONG, ¿no? que en épocas invernales se colabora, y más allá que dejarles cosas como, no era cuestión de tirarles, sino un tipo de acompañamiento, ¿no? Y bueno, sí, podríamos decir que hay división de categorías en esto que usted está comentando. Hay personas que sí pudiesen con ayuda poder buscar un trabajo y encarar otro tipo de vida fuera de lo que es la calle, y había personas que bueno, habían tenido una vida en el pasado y ya estaban ahí en la calle, ya estaban, para decirlo así, elegían estar en la calle, como usted dijo, que parece raro y duro, pero sí. Y te insisto, en esa categoría, dos vertientes. Los que tienen una patología psiquiátrica, que son personas que están fuera de los parámetros de normalidad, y aquel que elige eso, obviamente, donde hay una falla del tema educativo en ese sentido, ¿no? Bueno, habrá que explorar por otro lado. Donde ha habido represiones muy violentas en esto, que inclusive hay videos en internet, es en Los Ángeles, por ejemplo, pero ha habido represiones formidables, con muertos y qué sé yo, por el tema estético
de la gente que vive en situación de calle, cuando es un tema que... Por eso vos fíjate lo que hace Giuliani, convoca al Departamento de Acción Social. O sea, yo lo que quería que ustedes vieran, no es que yo esté a favor 100% de la política de tolerancia cero, no, 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 yo la muestro para que ustedes vean todos los actores que se convocan para trabajar en una política criminal, que no es la policía nada más, la policía es un pedacito, es un costado nada más. ¿Qué pasó? ¿No quiere hablar más nadie? Yo tengo una pregunta. Decime, Ariana. Dos. Dos preguntas. Sí. ¿Cómo en la actualidad, ahora, pre-pandemia o pandemia mismo, ¿qué se conserva y qué no todavía de esta política actualmente, en cómo se maneja? Funciona, solucionó los problemas de seguridad de la ciudad de Nueva York. Están solucionados los problemas. Esa política solucionó los problemas de seguridad. Vos hoy podés, para que quede claro, podés ir a cualquier lugar de Nueva York, no vas a encontrar grafitis en los subterráneos, en las calles y qué sé yo. Se puede ir al Bronx, se puede ir al Harlem, se puede ir a Brooklyn, en cualquier horario. Por supuesto, como toda gran ciudad, en toda gran ciudad hay crímenes. Esto es así. Hasta en el país que se les ocurra, yo hablé de los países nórdicos, en Suecia hay cárceles también, en Dinamarca también, en Noruega también. En Noruega, cualquier ciudadano noruego es propietario de todos los pozos petroleros que tiene Noruega. ¿Está bien? ¿Qué hizo el Estado noruego? A todos los ciudadanos los hizo propietarios. O sea, es un país que tiene un estándar de vida, creo que es el estándar de vida más importante del mundo. Creo que el único Producto Bruto Interno que supera al de Noruega es el de las Islas Malvinas, y porque son 10 gatos locos. Obviamente, Producto Bruto Interno repartido entre 10 es una cosa formidable, pero real, el Producto Bruto Interno más importante del mundo creo que lo tienen los noruegos. Y vos sabés que viven en una sociedad de consumo donde renuevan todos los años todo. Renuevan televisores, heladera, porque viven en una vorágine de sociedad de consumo. Y a mí me han contado, por ejemplo, españoles que van a hacer a Noruega a la temporada, qué sé yo, que alquilan un departamento, televisor, cama, sillones y qué sé yo, que los noruegos sacan a la calle porque ya no lo usan, porque renovaron lo de ustedes, y uno se supone que esa sociedad no puede tener problemas de inseguridad, y sin embargo tienen cárcel. Los delitos contra la integridad sexual existen, son los países que tienen mayor conflictividad en materia de violencia intrafamiliar, que son los países con más alto índice de suicidios, lo que tiene explicación desde el punto de vista biológico para los criminólogos, que es la nocturnidad. Son países que viven con muy poca luz, 10 meses al año, ¿está bien? O algo menos. Periodos de días sin luz, nocturnidad las 24 horas, ¿no? Como los que tenemos nosotros, cuanto más al sur vamos, como tenemos en la Antártida, pero ellos prácticamente están en el polo, así que tienen prácticamente, ¿cómo le pasa a Alaska también? Bueno, la nocturnidad, investigado desde el punto de vista biológico, afecta a la depresión que lleva a la autoinmolación. ¿Sí? ¿Qué me querías decir? Discúlpame. Sí, una serie documental en Netflix que retrata las cárceles, ¿no? El sistema penitenciario en los distintos países del mundo. Fueron, ¿cómo se podría llegar a una rehabilitación o a una inserción, el abordaje dentro de lo
No, pero penitenciario del criminal. Aclaremos una cosa en Noruega. Porque yo cuando estudié criminología en Salamanca fue uno de los casos que se estudió. Yo te explico, o les explico a todos cómo es Noruega. Noruega, la cárcel, vamos a suponer que tiene una capacidad para 432 internos. Estoy inventando el número, una cárcel noruega. Para que entre un interno nuevo, si la capacidad está colmada a los 432, tiene que salir uno. No puede haber 433. ¿Está claro? De los 432, ¿quién está en mejores condiciones para recuperar su libertad? Condicional, por cierto. ¿Está? Y entonces sale ese para que entre otro. Este fenómeno solo ocurre en Noruega. En Noruega y los otros países nórdicos, pero para que tengan claro de qué hablamos cuando es la política penitenciaria de Noruega. Son países, obviamente, que estas cuestiones las tienen superadas, ¿verdad? Ellos jamás vas a encontrar un debate en Noruega por la inseguridad, pese a que hay carteristas, hay oportunistas, y también que muchos no son noruegos. A nosotros nos explicaron en Suecia, por ejemplo, que había tremendo, uno ve en Estocolmo, nos pasó de esto hace muchos años, ver a una gente con unos chalecos amarillos, que es gente que colabora con la policía. Entonces, ¿qué hacen? Reparten folletos. Y uno de los problemas que tenían eran los carteristas. Justamente cuando los países nórdicos, que forman parte de la zona Schengen, menos en la moneda, ellos no participan en la Comunidad Europea en la moneda, pero sí en el resto, es un país más, y lo funcionan como un país único, entonces un ciudadano de uno, ciudadano de Europa. Entonces recibieron mucha gente de afuera y empezaron los robos de los carteristas, los oportunistas en realidad, no son carteristas, son descuidistas, era colgada de la silla. Entonces, ciudadanos que vestidos con un chaleco amarillo, dándote folletos para, claro, ellos no están acostumbrados a esto, para poner en claro que eso puede ocurrir. ¿Okay? Sí, y la otra pregunta que tenía, pero es como más actual, que no termino de comprender cómo funcionaría, y si es así, si es cierto. Tengo entendido que con esto que nombraba usted de las contravenciones, cuando ocurren, ¿no? Allá, que a uno lo pueden llevar, existe esto de, por ejemplo, de los arrestos que por, no sé, 2 días, 3 días, por una contravención, lo llevan detenido. ¿Y cómo es esto? ¿Funciona o es mucho de ficción el tema de las recompensas que puede pagar el detenido para salir? No, funciona. Las contravenciones no son contravenciones allá, esos tienen categoría de delito. Allá la policía, para vos subirte a un patrullero, no se concibe. Si la policía te tiene que llevar por cualquier motivo, te tiene que esposar. Eso ya está previsto en el protocolo. ¿Está bien? Te esposan. Vos acá la policía no te pone los esposa a cualquiera. Te esposa si tiene una orden de detención, si es un individuo que es violento. Allá se esposa a todo el mundo. Para llevarlo, tiene municipales que te condenan a cumplir penitenciaría. Siempre la detención es en una unidad penitenciaria. Tiene los correccionales, que no son cárceles, y obviamente no van a mandar a un contraventor, no lo van a mandar a una cárcel de condenados. Obviamente no, pero sí, claro que ocurre. Sí. Bueno, ¿alguien más que quiera participar? ¿Algún comentario? No obstante voy a estar, pero como expositor. No me acuerdo quién, Marcelo debe saber quién sigue la semana que viene, de acuerdo al cronograma, así que de cualquier manera nos estamos viendo. A mí me va a tocar, cualquier cosa tienen mis formas de contacto, ¿verdad? ¿Sí? Sí.
Bueno, cualquier cosa, cualquier necesidad, se comunican conmigo. Un gusto, profe. La verdad. Muchas gracias. Cualquier cosa que necesites, vos, Sonia, o quien sea. Igual no me despido, yo sigo participando de la diplomatura. Gracias. ¿Está bien? Así que Marcelo es el coordinador, pero cualquier cosa nos estamos comunicando, ¿ok? Le agradecemos al ingeniero Cayati que haya estado presente, invitado mío de Barcelona. Saludos bueno, para todos. Nos vemos en la próxima. Hasta siempre. Hasta siempre. Chao, chao. Buenas tardes. Gracias a todos. Chao, buen fin de semana. Gracias a todos.